Bendiciones, mis hermanos. Alegría nuevamente estar con ustedes y poder compartir palabra de Dios. Hoy el tema que está en mi corazón tiene que ver con nuestras decisiones y las consecuencias de ellas. A propósito de la vida, todos los seres humanos recibimos el fruto de nuestras propias decisiones. Sean buenas decisiones, sean malas, habrá un fruto bueno o un fruto malo, negativo. Entonces, cualquiera sean las circunstancias, en tiempos de paz o en tiempos difíciles, como ahora, en este tiempo, el tiempo que estamos viviendo, nuestras decisiones cuentan y tienen que ser hechas con la seriedad del resultado que todos esperamos. Si usted espera un buen resultado en relación a la decisión que va a tomar, es obvio que tiene que considerar, ¿no es cierto?, el momento y la seriedad que ésta tiene. Esta palabra yo encuentro acá en el Salmo 20, versos 1 y 2, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Una tremenda palabra. Es el anhelo que está en el corazón del rey David, el salmista, en este caso, para las personas que tomen esta verdad como algo personal, el creer que Dios nos puede defender en el momento del conflicto. Un conflicto es lo primero que tenemos que definir. Un conflicto es un problema, es una aflicción, es una situación que involucra a una persona en medio de luchas y de situaciones en contra. Es un tiempo de estar siendo estrechos en la presión que ejerce, ¿no es cierto?, la situación en la que se encuentra la persona. Entonces, en primer lugar, podemos ver un conflicto en medio de un problema no creado por decisiones personales. Es ciertamente que es un conflicto, por ejemplo, la situación que hoy día estamos viviendo a raíz de este famoso coronavirus ya. Es una situación no creada por nosotros, o sea, no ha sido usted, no ha sido yo quien ha creado el problema o el conflicto. Esto ha venido y nosotros somos hoy día objeto de apertura, ¿no es cierto?, de estar en el conflicto, pero no somos nosotros los que lo hemos creado. Lo importante acá es que estas situaciones se pueden dar, como es también el caso de una hambruna, que sería algo que nosotros no tenemos manejo ahí, ni también una guerra. En una guerra nosotros no tenemos nada que ver, pero podemos vernos en medio del conflicto. Lo importante acá es lo que nosotros hacemos en medio del conflicto, que nosotros no hemos creado, pero estamos ahí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 27, me parece que la vez anterior dije algo, en el verso 9 al 11, tenemos algo que le ocurrió al apóstol Pablo. 9 al 11 dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ciertamente acá nosotros estamos viendo que sí hay una situación difícil, algo que Pablo no había creado tampoco, ni los que estaban en la nave.
era el tiempo. Ellos estaban en el mar. Y es importante lo que Pablo menciona. Estando en medio del conflicto, el ángel de Dios le apareció diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esto está en Hechos 27-24. Si usted se da cuenta, en medio de una situación que Pablo no estaba creando, sino que estaba inmerso allí, por causa de hacer la voluntad de Dios, por causa de estar en el lugar correcto, Dios acude en su ayuda. No sé si usted puede ver esta realidad, porque es importante entender que Dios sí nos defiende, sí, Dios está de nuestra parte cuando nosotros estamos haciendo lo que es su perfecta voluntad. Dios tenía un propósito en la vida del apóstol Pablo y aún tenía que comparecer ante César. Por tanto, fue librado de esta aflicción. Cada cual conoce su devoción a Dios y si está centrado en cumplir el propósito o la voluntad de Dios para su vida. Usted sabe, usted conoce el llamado de Dios para su vida, usted sabe, usted conoce cuál es el llamado de Dios que Él le ha hecho. Y si usted está haciendo lo que Dios le llamó a hacer y se ve envuelto en esta situación, todo lo que usted tiene que hacer es esperar en Dios, porque Él tendrá cuidado de usted y de todo aquel que está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Si usted puede ver, en medio de la tormenta, ellos decidieron hacer algo. Y aquí es importante porque me llama la atención que Pablo no se quedó sentado esperando en Dios, no más. Ellos arrojaron, dice, los aparejos de la nave o el conjunto de palos y velas que permiten al viento empujar la nave. Es decir, todo eso que permitía que la nave siguiera siendo empujada por el viento, ellos lo bajaron. Sacaron los palos, bajaron las velas y de esta manera yo creo que fue una decisión correcta en medio del problema. Dios siempre obra a favor del que cree, pero hay decisiones necesarias que no dependen de Dios sino de nosotros. Dios no iba a sacar las velas, Dios no iba a sacar los palos, era Pablo. Y Pablo tiene esa ocurrencia, ¿no? Y hace lo que él cree correcto. ¿Cuál es tu decisión o nuestra decisión al enfrentar este problema en el cual estamos todos hoy en día? ¿Habrá algo que nosotros tenemos que hacer o dejamos todo en manos de Dios? No, si Dios nos va a salvar, no, si Dios nos va a librar, no, si Dios hará todo. Yo confío en Dios, yo estoy creyendo, estoy seguro. Está bien. Pero habrá algo que tenemos que hacer. Sí, hay algo que tenemos que hacer. Hoy día la gran mayoría de las personas están encerradas en las casas. Y parece ilógico, parece tonto. Pero es una situación en la cual nosotros tenemos que acceder o involucrarnos. ¿Por qué? Porque es algo de nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. Lo demás viene de parte de Dios. Recordemos, siempre una buena decisión nos puede salvar a nosotros y a toda nuestra familia en medio de esta pandemia. Así como sucedió en la vida de Pablo, en el barco no solamente fue salvado él, sino toda la gente que iba con él. Esto es importante, ¿no? Decisiones. En segundo lugar, cuando decidimos a temas o situaciones que trascenderán en el tiempo. Esta es otra cosa que es muy importante, porque todos los días tomamos decisiones para levantarnos, para hacer las cosas que tenemos que hacer, salir, hacer cosas, ¿no? En tiempo bueno, en tiempo de paz y en tiempos difíciles. Todos los días tomamos decisiones. Si mal no recuerdo, creo que hablé acerca de Adán y de Jesús en un tema anterior. En realidad lo he tomado en consideración varias veces. La decisión de Adán
en el caso en el huerto de Edén, no fue bajo presión. Él no estaba presionado por nada, no estaba en conflicto. Tal vez Eva se expuso más al poner oído a la serpiente. Fue ella. Pero Adán decidió tomar y comer del fruto prohibido sin cuestionar a su mujer. Él simplemente recibió el fruto y comió. Lo dice Génesis 3:6 al final. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Él no le dijo, pero ¿por qué comiste del fruto que Dios dijo que no comiéramos? O del árbol. Es necesario entonces considerar lo siguiente. Ellos eran un matrimonio. Ellos eran un matrimonio, el cual procrearía o iban a tener hijos. Por tanto, cualquier decisión, buena o mala, afectaría a las generaciones que iban a descender de ellos. Y ya sabemos, hasta los días de hoy vemos las consecuencias de una mala decisión. Decisiones. Ciertamente creo que nadie quisiera traspasar a su descendencia el sufrimiento y todo lo malo que hoy vemos en el mundo. No creo que ese sea el deseo de alguien que va a asumir una responsabilidad matrimonial, ¿no? Pero aunque usted no lo crea, todavía en pleno siglo XXI hay personas que toman decisiones como Eva. Por lo que ven, porque les agrada o porque piensan que Dios les está negando algo solo por no querer que ellos lo disfruten. Y no es así. El propósito de Dios es que ellos se sujetaran, que conocieran que hay autoridad sobre ellos. Todo les será dado, pero no aquel árbol. Entonces acá hay que tener mucha sabiduría para poder tomar las decisiones correctas, especialmente en ese caso de un matrimonio que trasciende. En el tiempo va a trascender, van a venir hijos, van a venir nietos. Entonces ahí es donde hay que poner mucha atención, el matrimonio. También hay otras decisiones que trascienden, decisiones que son importantes. Según la palabra, voy a continuar un poco más adelante con este tema del matrimonio. Según la palabra, esta unión es ante Dios y para toda la vida. Acá no importa si usted está de acuerdo o no, pero si Dios lo dice en su palabra, así tiene que ser. Es para toda la vida. Dice Marcos 10:9, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Solo para reflexionar, según estadística, las denuncias de mujeres abusadas subió a más de 500 en este tiempo de encierro o de cuarentena en Chile. Tiene que ver con el encierro, tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy día, esta aflicción, este problema que ha venido, hermano, ha traído todas estas consecuencias. El problema o el conflicto que ocurre trae dolor, trae sufrimiento, trae congoja muchas veces, no solo al que es más débil, sino a los hijos cuando los hay. Entonces, es ahí cuando se tomó una decisión que es para toda la vida, cuando la sensatez o la cordura es necesaria para buscar el consejo de Dios y no la aprobación de los hombres. Porque somos gente natural en un mundo natural. Y muchas veces nos guiamos por lo que la gente nos dice, el consejo del hombre natural. Pero es mejor ir a las Escrituras y buscar el consejo de Dios y el tiempo de Dios. Las apariencias siempre engañan. Así le ocurrió a Eva con aquella simpática serpiente que se acercó para aconsejarla. Podría tomar más tiempo para hablar de lo que trasciende en el tiempo, pero la importancia aquí está en saber oír el consejo de Dios y en conocer en profundidad el corazón de las personas que nos rodean. Sé que hay otras decisiones que trascienden en el tiempo, pero tomo esta puntualmente acerca del matrimonio, porque así como Adán y Eva
lo que decidieron hacer trajo dolor y angustia a todas las generaciones, no nos suceda a quienes estamos en la tierra en esta área del matrimonio. Hay mucho que hablar acerca del matrimonio, pero consideremos esto es una decisión que tomamos para toda la vida. Dos personas con caracteres diferentes, dos personas que vienen de mundos, trasfondos diferentes y que van a unirse para toda la vida. Son personas que toman decisiones y van a tener que tomar acuerdos muchas veces para permanecer en el tiempo. Con el consejo de Dios todo es posible. Eso es bueno. En segundo lugar, el llamado de Dios es otra decisión para toda la vida, cuando Dios llama. He conocido situaciones de personas que comenzaron y al final no terminaron el llamado. Sé de pastores que han renunciado antes de tiempo, por diferentes situaciones, diferentes razones, que no voy a entrar en detalle ni tampoco a condenar, pero sí estoy hablando del tema decisiones. Porque cuando Dios llama, nosotros tomamos una decisión, ¿no es cierto? Así me parece a mí. Tomamos decisiones respecto al llamado de Dios. Y la trascendencia del verdadero llamado no es hasta cuando nos cansemos o aparezca otra actividad más atractiva, porque siempre van a aparecer posibilidades, ¿no? Acá no valen las excusas, no vale la elección de dónde, en qué me gustaría servir o cómo hacerlo. Lo único que estamos permitidos hacer es la voluntad de Dios. Nada más. Si usted es llamado, usted no está en libertad para elegir qué o cómo hacerlo o qué cosas hacer. Dios es el que llama y Dios es el que dirige todo esto. Entonces, en Hechos 9:6 tenemos el testimonio del apóstol Pablo. Nos habla del llamado del apóstol. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los verdaderos llamados de Dios no son advertidos de los conflictos, o sea, no tenemos idea de lo que viene en el camino. Hay situaciones y problemas que van a ocurrir, pero son los que viven y dependen de la gracia de Dios para alcanzar el propósito por el cual fueron llamados aquellos que estarán siempre siendo sostenidos, no por sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios. Pablo vivió muchos conflictos, pero alcanzó la meta según Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si usted conoce la vida del apóstol Pablo en la escritura, en Hechos y en otros libros de él que fueron escritos por él, usted va a encontrar todo lo que el apóstol Pablo tuvo que vivir, los conflictos, las situaciones en las cuales él tuvo que moverse, ¿no? Siempre caminando, ¿no es cierto?, hacia la voluntad de Dios. Él nunca escapó, ¿no es cierto?, a tomar atajos. Él siempre fue adelante. Y eso le permitió a él contar con la gracia de Dios que lo sostuvo en todo tiempo y en todo momento. Entonces el llamado sí demanda una decisión. Y no hasta cuando nos cansemos aparezca algo más atractivo, porque van a haber situaciones que van a parecer más atractivas, o mejor, sino hasta alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo sé de situaciones de personas que tuvieron llamamiento y que finalmente terminaron haciendo otra cosa, que no están en el centro de la voluntad de Dios.
que se desviaron por causa de los problemas, porque no les resultaba, porque simplemente hubieron demasiadas situaciones de conflicto. Pero los conflictos, hermanos, los vamos a encontrar en cualquier situación, tanto en la vida fuera del llamado como adentro. Acá el tema es hacer la voluntad de Dios. Y yo hoy, por medio de esta palabra que estoy compartiendo, quiero animarte. Tal vez tú eres una persona que tiene un llamado. No sé hasta dónde puede llegar este video que estoy grabando. Dios te llamó y has tenido situaciones difíciles, tal vez en el matrimonio, tal vez en el trabajo, tal vez en distintas áreas. Pero hay un llamado ahí que está inconcluso. Tomaste una decisión tal vez diferente a la que Dios quería y no te abrazaste con todo tu corazón al llamado que Dios te ha hecho. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, recuerda siempre que al final del camino, cuando nos presentemos delante de Dios, Él nos va a preguntar si hemos sido fieles, si fuimos fieles al llamado, si hicimos lo que Él nos pidió que hiciéramos. Eso está en la palabra. Por lo tanto, yo te animo a que reconsideres esta salida del camino a hacer otras cosas. Ores a Dios, que le pidas perdón y vuelvas a retomar el llamado que Dios te ha hecho. El tiempo es corto, queda poco tiempo para hacer ajustes. Hay una enorme diferencia entre la decisión de Adán y la decisión de Jesús. Este es otro tema. En primer lugar, porque la decisión de Adán trajo la muerte a todas las generaciones, pero la decisión de Jesús trajo vida. Son dos decisiones distintas. La decisión de Adán no fue bajo presión ni conflicto, pero la decisión de Jesús sí fue bajo presión y en medio de un conflicto. Acá quiero que vayamos al momento en el que el Señor está ahí en el Getsemaní, Mateo 26, verso 37 al 44. Que lo vamos a leer. Mateo 26. Y dije los versos 37 al 44. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Qué tremendo ver a Jesús acompañado de sus tres, tal vez discípulos más cercanos, con la esperanza de que ellos le ayudaran a sostenerse en este momento de conflicto, en el tener que tomar una decisión muy grande, muy fuerte. Y estaba allí Jesús, pero cada vez el Señor regresó a ellos y estaban durmiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta situación? ¿Cómo es que Jesús está allí con expectativas de ellos, de que le ayuden a soportar
este momento difícil y los encuentra durmiendo. Jesús está en un momento de conflicto y necesitaba orar, algo que usted y yo necesitamos hacer cuando estamos en algún conflicto. Recordar que Jesús se había despojado de su condición como Dios Hijo para asumir una condición de siervo. Él todos los atributos divinos los había puesto a un lado para ser el Hijo de Dios hombre acá en la tierra. Por lo tanto, Él necesitaba ser fortalecido. Lo dice primera Filipenses capítulo 2 versos 6 y 8. Encontramos esta palabra también que nos ayuda ahí a distinguir la importancia que tiene el esperar en Dios también. Acá en Filipenses capítulo 2 dice, verso 6 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está Jesús entonces, en un momento de mucho conflicto en su vida, de mucha lucha. Él estaba siendo puesto en estrecho ahí, estaba siendo oprimido, presionado y necesitaba soporte, necesitaba que alguien lo respaldara en esto. Al principio la determinación había sido tomada siendo Dios allá en el principio, ¿no? Cuando Él se ofrece para este evento. Y pienso yo que en el principio una decisión siendo Dios no está en el momento apremiante como ahora, por lo tanto no había la dificultad, pero ahora está como el Cristo encarnado, el Hijo de Dios en carne, y está allí en un cuerpo humano, y está allí sintiendo y experimentando la presión, ¿no es cierto?, del momento. Entonces acá es importante entenderlo, y lo vamos a ver en Lucas capítulo 22 verso 24, este mismo pasaje, Lucas 22, 24. Acá dice, Lucas 22, 44. Me estaba adelantando ahí. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Esta palabra agonía nos indica que él estaba siendo oprimido, de verdad, había una aflicción tan grande y necesitaba él, obviamente, el respaldo de algo. Y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo me pregunto, todo lo que padeció en ese momento, como hombre, como un ser natural acá en la tierra, porque estaba en cuerpo, la presión de tener que asumir toda la condenación, todo el pecado del mundo, todas las cosas que él tenía que asumirlas y que él tenía que decidir. Y es una lucha, hermanos, cuando tenemos que tomar decisiones en medio de conflicto nosotros, en medio de la presión. Es una lucha, porque la carne quiere escapar, la carne quiere evadir aquel momento, y el espíritu está queriendo hacer la voluntad del Padre. Por eso es que digo que es una lucha, es un conflicto, es un momento difícil.
Porque Jesús sabía que de él, de su decisión, dependía la trascendencia, ¿no es cierto?, del favor de Dios, de todo lo que iba a ocurrir para la humanidad. Él no podía fallar. En su interior, en su espíritu, él lo sabía. Pero su alma estaba en ese momento ahí en agonía. La lucha entre su carne, su humanidad y el espíritu. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Acá está el conflicto, el alma que busca otra salida, pero el espíritu dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Contrario a la liviandad de Adán, que no tuvo conflicto, él no tuvo conflicto, sino que privilegió disfrutar en la carne lo que Dios le había prohibido. Ahora Jesús vence en el conflicto obedeciendo el llamado del Padre y trayendo salvación para toda la humanidad. Decisiones que todos nosotros en algún momento tenemos que tomar en medio de situaciones difíciles, en medio de conflictos o en tiempos de paz. En tiempos de paz no hay dificultad, porque todo es tranquilo, no hay presiones, no hay nada. Pero sí, en tiempos de conflicto, cuando la situación está en contra, cuando hay problemas que no podemos manejar a veces, entonces ahí sí es necesario que nosotros consideremos lo que Dios nos está hablando en esta tarde, en esta ocasión. Dios quiere que tú y yo podamos tomar las decisiones correctas, de esta manera poder no solamente ser bendecidos nosotros, sino también a todos aquellos que dependen de nosotros. En el caso de un pastor, tiene una familia, el pastor tiene descendencia, pero también tiene una responsabilidad que Dios le ha dado, una congregación, una iglesia, ¿no es cierto?, de la cual tiene que dar cuenta en algún momento. Y no es fácil para un pastor. Para una persona que se va a casar, que va a tomar una decisión tan trascendental para toda la vida, no es cosa de llegar y decir sí, porque me gusta, porque en el alma así lo siento. Es una decisión del espíritu, es algo importantísimo, porque trascenderá. Y muchas personas, de acuerdo a la decisión, si fue buena, van a ser bendecidas y van a tener paz en el tiempo. Aún en medio de los problemas, Dios estará allí. Pero ¿cuántos matrimonios no han sido sabios en el momento de elegir y han tenido fracasos? Como dije al principio, estamos en un tiempo de crisis mundial y es necesario decidir por el Espíritu para esperar el fruto de nuestra obediencia a Dios. Las preguntas: ¿qué harás tú, hermano? ¿Qué hará usted? ¿Ignorará a Dios y su voluntad para su vida? Que Dios nos dé la sabiduría necesaria en todas nuestras decisiones. ¿Cree que Dios le oiga en el día del conflicto? ¿Cree que el Señor lo defienda? ¿Quiere que el Señor le envíe ayuda? ¿Usted quiere que Él lo sostenga en el momento difícil? Haga entonces lo que el salmista decía al principio de esta palabra, porque es sabio escuchar ahí al salmista que está orando para que nuestra decisión, en nuestra decisión el Señor nos sostenga. Lo primero que dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios y estás en conflicto, Dios te va a ayudar. Así como ayudó a Pablo en el barco, en la salida que él tenía.
el nombre del Dios de Jacob te defienda. No tienes para qué defenderte tú. Dios te va a defender en el momento del conflicto. Te envíe ayuda desde el santuario. Dios te va a enviar ayuda si haces lo correcto. Y desde Sión te sostenga. Otra cosa importante que David está pidiendo para ti: una oración. Y yo estoy de acuerdo con esta palabra porque creo que es tiempo de ser sabios en la toma de decisiones, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Si estás pasando por momentos difíciles, este es el momento en que tú tienes que mirar hacia arriba y decir: Señor, me he desviado, he hecho cosas, no estoy en el centro de tu voluntad, pero hoy día ordeno mi vida, ordeno mi corazón, ordeno los pasos que voy a dar, de que tengo que reconocerte a ti primero, y esto es lo que voy a hacer. Tiempo de volver a Dios y a su palabra. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias en primer lugar por esta reflexión que nos ayuda a entender la importancia que tiene el tomar decisiones, no a la rápida, no en la carne, sino más bien en el Espíritu. Reconociendo que tú estás en el cielo, que tú eres Dios y que tu voluntad es perfecta, Señor, y aun cuando estemos en problemas y dificultades en este mundo, si estamos en el centro de tu voluntad, Señor, tú estarás con nosotros y nos ayudarás. Sin embargo, Señor, hoy quiero orar por todas estas personas que por alguna razón han tomado decisiones fuera de tu voluntad y propósito, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios que siempre recibe a aquel que es humilde y reconoce sus errores. Señor, yo oro por cada persona que tenga ocasión de ver esta palabra, de oírla, Señor, a través de este video. Si su corazón, Señor, está dispuesto delante de ti para reconocer sus errores, Señor, que tengas misericordia. Que tu amor, Señor, tu gran amor, ese amor tan grande que te trajo, Señor, a la cruz del Calvario, para morir en favor de toda la humanidad, Señor, tú, Señor, te tengas la misericordia y un corazón dispuesto para perdonar y liberar, Señor, y rescatar a aquellas personas que están afuera de tu voluntad y de tu propósito. En cualquier aflicción, en cualquier sufrimiento, en cualquier dolor que se encuentren, Señor, yo oro por ellos para que la bendición venga a sus vidas y a sus hogares y a su descendencia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.